La literatura y su influencia en el desarrollo del arte. Literatura griega. Docente Emanuel Isay Trujillo Gallegos. Presentado por la alumna Gabriela Cobos Martínez. Mucho se ha especulado a lo largo de los años sobre la autoría de diversas obras. Se encuentra presente la duda en diversas culturas. En la inglesa con Shakespeare y en la griega con Homero. Aún en la actualidad existe discordia entre los académicos. ¿Es la Odisea producto de muchos autores? Al leer la antes mencionada novela, se puede percatar con facilidad de las constantes repeticiones. Concretamente los epítetos que unen nombre y adjetivo. Aquiles de pies ligeros. Zeus que las nubes acumula. Llamados fórmulas por los actuales peritos. Son herramientas no solo frecuentes, sino también sistemáticas, presentes en el texto para ocupar determinada cantidad de sílabas sin caer en la redundancia. Intriga a los estudiosos las características lingüísticas de los epítetos antes mencionados, pues se vislumbra en ellos señas típicas de diferentes épocas, siendo algunos de ellos especialmente antiguos. Las variaciones dialectales encontradas resultan métricamente útiles al poeta. Ergo, son grandes los impedimentos para que el lenguaje homérico fuera usado en alguna época o lugar determinado. Dos grandes dudas asaltan cuando de la Odisea se trata. Como una obra de tal magnitud, 15.693 palabras aproximadamente, fue capaz de ser transmitida por la tradición oral, y el origen de la anomalía presente en la embajada enviada a Aquiles. Se cree que en sus inicios la obra tenía solo 2 embajadores, siendo el tercero añadido con posteridad. La tradición oral, en contraposición a la escrita, permite la corrección de este tipo de defectos. Elucubrando sobre lo anterior, se presenta una teoría en la mente de los eruditos. Es en contacto con la escritura cuando un solo poeta da vida a la Ilíada con el uso de poemas de la tradición oral. Carece de relevancia si es o no apócrifa la Ilíada. No es el peso del nombre Homero lo que hace de exacerbada relevancia los escritos a su nombre. Radica su importancia en ser modelo de escritura para la literatura en general, volviéndose perenne en la historia universal. Aduciendo como prueba de lo antes mencionado, un fragmento de la ponencia Cervantes y la mitología griega por Eva Tobalina. El hombre medieval se acerca a la mitología clásica exclusivamente como una fuente de alegorías, como una fuente de historias edificantes que se enmarcan dentro del mensaje cristiano que se trata de transmitir en este contexto religioso que estamos viendo. La mitología clásica se usa en el arte medieval como un medio de transmitir al que la observa mensajes edificantes de carácter cristiano, y siempre está, por tanto, velada su interpretación por la mirada, por el color de los ojos de la interpretación religiosa que se hace de estas figuras de la antigüedad clásica y de la mitología grecorromana. La gran diferencia que aporta el humanismo, el Renacimiento y los autores, los artistas del siglo de oro español, es que se acercan a la mitología no estrictamente para que les sirva para transmitir mejor
un mensaje religioso, sino que se acercan a la mitología por sí misma. Los autores del Siglo de Oro se acercan a la mitología grecorromana fascinados por las historias de héroes, de dioses, de batallas y de aventuras que encuentran en esos relatos. Y como la fragua de Vulcano, de Velázquez, que tenemos aquí delante, los autores del Siglo de Oro, los pintores del Siglo de Oro, los literatos del Siglo de Oro, tratan de acercarse a esas historias no estrictamente porque crean ver en ellas un mensaje edificante, sino sencillamente porque les gustan, porque disfrutan con sus entresijos, porque les fascina todo lo que tiene que ver con el mundo de la antigüedad grecorromana y porque toda la cultura grecorromana forma parte de la base de cultura general que se espera que una persona formada tenga en el siglo XV, XVI o XVII. ¿De acuerdo? Así que la mitología, la antigüedad, no ha dejado de estar presente para nosotros desde que cayó el Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo hasta la actualidad. Lo que pasa es que nos hemos ido acercando a esa antigüedad con ojos, con miradas diferentes. Y a nosotros, naturalmente, la que nos interesa es la mirada de los humanistas, la mirada de los autores del Siglo de Oro. En ese sentido, Cervantes, que es quien nos ocupa hoy, ya habrá tiempo de hablar de Shakespeare, podemos decir que se presenta como completamente inmerso en esta tradición, fascinada por la antigüedad grecorromana, que conoce con bastante detalle las obras de la antigüedad grecorromana, bien de forma directa porque las ha leído, aunque algunas traducciones como la de la Odisea no se presentarán hasta épocas posteriores a Cervantes, o bien porque ha manejado algunos de los múltiples compendios de recopilación de mitología grecorromana que se manejan en la época moderna. Como ven, aquí les he traído unas cifras que nos ilustran hasta qué punto la antigüedad clásica está presente en la obra de Cervantes y hasta qué punto es imprescindible conocer en cierta medida esta antigüedad para poder entender muchas de las cosas que escribe el genio del Siglo de Oro. Como ven en la diapositiva, solo en el Quijote, que no es la obra más focalizada en la antigüedad de Cervantes, veremos que hay otras que miran más hacia el pasado grecorromano, hay 1274 referencias al mundo clásico. Solo en el Quijote, Virgilio es citado 94 veces, Ovidio 58, Homero 47, Aristóteles 46, Horacio 45, Platón 32, Cicerón 31, y podría seguir desgranando autores del mundo clásico y continuar con las figuras del mundo clásico hasta hacer una lista absolutamente interminable. Constantemente presente en la mente del dramaturgo, el concepto catarsis. El alma humana expiada a través del sufrimiento, sirviendo la obra de leccionador. Al presentarse un acontecimiento de característica similar en la realidad. Gran influencia presenta la tradición oral en la redacción de los textos del pueblo de ella, siendo la poesía lírica y épica con frecuencia escritas en verso, facilitando su memorización. Es por proferir los mitos en forma de cánticos esparcidos por el viento que se da fácil acceso a las historias pertenecientes a la cultura popular, posicionando a la literatura griega como una de las más vastas y ricas de la humanidad.
se vio establecido por los géneros poéticos de la antigüedad un molde para los actuales. 2. En esencia. La poesía épica, con un índole narrativo, escrita en verso, acompañada de epopeyas, tocando relatos marciales o de lance, evocando mitos o relatos heroicos propios de la cultura popular. La poesía lírica presenta gran influencia griega. Son las representaciones literarias destinadas a ser cantadas e incluso bailadas, siendo la razón principal de su nombre, la lira, un instrumento musical. Su principal acompañamiento. Podían ser populares o cultas, respondiendo a la clase social a quien fueran dirigidas. Llamando quehacer literario del todo al concepto poesía, se añade con posterioridad al quehacer poético los géneros dramáticos utilizados de forma litúrgica para la polis, promulgando valores, educando políticamente al pueblo. Aristóteles describe la tragedia griega como la caída de seres de grandeza y valor exacerbado, causando su declive fuerte perturbación en el sentir del espectador. Como contraparte, la comedia minimiza a los seres mostrados para acentuar su ascenso. La sátira se muestra como un acto de rebelión. Está siempre presente en ella una connotación humorística o burlesca, siempre centrada en la mofa. Nace del deseo de historiar y la oratoria política, un importante número de narraciones en prosa. Platón, Aristóteles o el historiador de renombre Heródoto son solo algunos que aportaron a la recolección histórica, a la recolección de datos históricos, influyendo en civilizaciones futuras. No importando la coerción sufrida por los dorios durante 1500 años y ser llamados paganos, innumerables relatos volvieron a ver la luz del día, inspirando composiciones de actualidad, aduciendo como clara evidencia Troya, Gladiador o 300, obras de inconmensurable popularidad, pertenecientes al cine, el más reciente de las bellas artes, epítome de modernidad.